Hay estructuras invisibles que limitan, patrones que operan en contra de la voluntad. Pero cuando la palabra irrumpe, se establece como máxima autoridad. Llega Rompiendo Estructuras con el apóstol Fernando Campos, espacio donde la verdad confronta, el espíritu predomina y la vida se encamina. Rompiendo Estructuras, transformados por la palabra, guiados por el espíritu. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Radio Sion. Qué privilegio enorme el que nos dan ustedes al llegar hasta sus hogares, al entrar hasta el seno de su hogar. Posiblemente esté manejando en este momentito en la hora pico, aquí en el área de Los Ángeles o quizá en Tijuana, quizá en San Francisco, posiblemente en Oregon. No sabemos dónde nos sintoniza, esperamos que Dios le bendiga siempre. Si ya está en casita, qué bueno que ya está en casa. Y también pues algunos están haciendo algunas actividades, algún deporte. Qué bueno que se estén ejercitando, pero también que se estén llenando con la palabra de Dios. Mi nombre es Luis Emilio Martínez, el tío Luis, quien les da la bienvenida a esta programación especial, Rompiendo Estructuras. Y a nombre también de En Controles Andrés Chan, les damos la bienvenida y también le damos la bienvenida al apóstol Fernando Campos, quien desde la bella San Francisco ya está. Nosotros, hermano apóstol, somos sus humildes servidores. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gloria a Dios. Gracias, Luisito. Igualmente, también acá nos ponemos como servidores de ustedes y estamos muy contentos de estar acá una vez más en este espacio tan hermoso y precisamente abordando el tema del servicio, ¿verdad? Porque creo que una de las cosas que en algún momento se necesita romper una estructura es el concepto que tenemos nosotros de servir. La palabra del Señor dice claramente, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y la realidad es que una de las formas más hermosas de poder adorar al Señor es sirviéndole. Ahora, el problema que hay en algunos lugares es que tomando en cuenta este espíritu tan hermoso que es el del servicio, muchas personas, incluso ministros, convierten a sus servidores en sus sirvientes. Y esto es algo bien delicado porque tenemos que saber distinguir en dónde entra el parámetro de servicio y el parámetro de servidumbre, ¿verdad? Acuérdate que el Señor Jesús sacó a Israel de Egipto, que era considerado como una casa de servidumbre. Entonces muchas veces la esclavitud va también ligada a una servidumbre. Y lógicamente muchas veces también nosotros como hijos de Dios pasamos por ese proceso porque de hecho dice la Biblia que el niño, el que es heredero, en nada difiere del esclavo mientras es niño. O sea que es guiado por tutores y la vida de ese niño está sujeta o está siendo preparada para cuando va a recibir la herencia. Entonces nosotros cuando vamos a recibir la herencia tenemos que pasar en algún momento por una situación de servidumbre, aunque lo ideal es llegar a ser servidores, no sirvientes. Y ese es uno de las cosas que queremos abordar el día de hoy. Así que no sé si tienes algo más que comentar, Luisito, o aportar en este momento. Y Pues si no, solamente, vamos de lleno al apóstol, punto. recordar los teléfonos si usted quiere comunicarse con nosotros. El número de teléfono en cabina es el área 562-401-4070. En oficinas centrales es el área 562-401-4030. El día de hoy tenemos la bendición de estar saliendo a través de la Radio Sion, las 540 AM, a través del canal 35.2, a través de las 660 AM en Oregon. Y adicional a esto, también les queremos comentar que tenemos nuestra aplicación tanto para Android como para iPhone. El día de hoy vamos a romper esa estructura que de repente tenemos en la mente, que la diferencia entre servicio, servidumbre y también cómo servir de mejor manera a Dios, porque nosotros somos humildes servidores del Señor. Así que, hermano apóstol, el tiempo es suyo. Gracias, Luisito. Bueno, pues para entrar en detalle, tenemos que saber que el liderazgo que tiene que guiar a una iglesia es un liderazgo de servicio, es un liderazgo de entrega. Y esto es algo sumamente importante que nosotros lo sepamos porque nosotros, los que somos líderes en una iglesia, manejamos voluntades. ¿A qué se refiere con esto? A que al manejar una voluntad, estamos teniendo un compromiso muy alto porque esa voluntad se está entregando al servicio de Dios y no está esperando una recompensa salarial,
sino que está esperando una recompensa en la eternidad. Entonces, esto requiere un respeto, pero también requiere una evolución de uno como líder. O sea que no podría uno ser pastor si antes no ha sido uno oveja de alguien más, porque entonces no entendería uno el propósito por el cual fue uno colocado como ministro. Y uno de los propósitos más importantes es que el gran jefe, nuestro Señor, Él vino a servir y no a ser servido. Entonces, esto tiene un parámetro muy interesante porque en algún momento nosotros hicimos un evento en la iglesia y vino mi cobertura, vine yo, los hermanos tan lindos nos prepararon una mesa muy hermosa con muchas cosas muy, muy bonitas, un alimento muy delicioso. Y entonces vino una hermana y se acercó y dijo, ¿cómo han cambiado las cosas? Porque en el tiempo de Jesús Él servía y ahora los siervos se dejan servir. Entonces, lógicamente lo que estaba haciendo la hermana era de alguna forma atacando nuestra bendición, o sea, atacando el hecho de que hubo hermanos que nos sirvieran y que nos atendieran bien. Esto es algo bien tremendo porque yo le dije a la hermana, bueno, el Señor vino para servir, pero también el Señor fue servido y también exigió que le sirvieran. Vine a tu casa, Simón, y no me diste beso. Vine a tu casa, Simón, y no me lavaste los pies. Vine a tu casa, Simón, y no me atendiste como tenías que atenderme. En cambio, esta mujer no ha dejado de besarme los pies, no ha dejado de lavarme los pies con sus lágrimas, no ha dejado de secar mis pies con sus cabellos. Por lo tanto, sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho. Entonces aquí hay un punto bien tremendo, porque si bien es cierto, en algún momento nuestro Señor se quita la toalla y se la pone, pues se la ciñe para poder servir, en otro momento también Él desea ser servido. Entonces, es un ciclo virtuoso. Tú sirves, te sirven. Entonces, en la medida que tú te vas haciendo servidor de los demás, le dijo aquellos hombres sabios al rey Roboán, si tú te haces servidor de este pueblo te amará. ¿Y cómo iban a manifestar el amor a ese rey? Pues sirviéndole también. Entonces, el que sirve hace una siembra y cosecha también servicio para él. Eso es algo bien tremendo porque los buenos líderes se destacan porque no se exhiben, brillan porque no se reprimen, sino que se dan. También merecen honores porque no los buscan y también poseen el mando porque no se imponen, sino se exponen. El mismo testimonio de la persona permite que las demás personas lo sigan o lo atiendan. Y eso es algo bien hermoso porque cuando uno tiene un rebaño que lo sirve a uno, uno se debe de sentir sumamente honrado por esa bendición tan hermosa de tener gente que se presta para atenderlo a uno. Pero también en el momento crítico de esa gente, uno también tiene que entregarse a ellos. Entonces, esto es lo que va formando a la iglesia como una familia. Y de hecho, en la familia todos los miembros deberían de servirse los unos a los otros, porque familia viene del latín famulus, que significa sirviente. Entonces, cuando nosotros tenemos un buen sentido de familia, todos nos servimos los unos a los otros. Entonces, la Biblia es bien clara porque deja entrever en varios versículos qué es lo que tenemos que hacer los unos a los otros para darnos ese servicio de entrega, ese servicio que está presto para poder en algún momento darse. Entonces, fíjate que Juan 15:17 dice, ámense los unos a los otros. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestros pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros. Gálatas 6:2 dice, lleven los unos las cargas de los otros para que puedan cumplir la ley de Cristo. En Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, alentaos los unos a los otros, edifíquense los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 5:13 dice, vivan en paz los unos con los otros. Y óiganme, Primera de Tesalonicenses 5:15 dice, busquen siempre el bien para los otros. Busquen siempre hacerse el bien los unos a los otros. Exhórtense los unos a los otros cada día, dice Hebreos 13:13. 3:13. Ahora, si ustedes se dan cuenta en todo este parámetro hay
por lo menos 21 cosas que tenemos que hacernos los unos a los otros. El 21 es un número muy especial en la Biblia porque es 7 más 7 más 7. Y el 7 es número de perfección, de plenitud, de complemento, de obra finalizada. Entonces entendemos que si nosotros hacemos estas 21 cosas, nosotros como iglesia, como siervos, como ovejas, estamos siendo terminados. Es una obra terminada por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que luchar por llegar a ese nivel. Es la obra terminada. Es que la iglesia genere mentalidad de novia cuando cumpla esos 21 requisitos. ¿Qué tiene que ver ese 21 con el Apocalipsis? Que el Apocalipsis tiene un código de 7. 7 iglesias, 7 luces en el candelero, 7 ojos, 7 oídos, 7 sellos, 7 trompetas, 7 truenos. Entonces el 7 es algo muy especial porque es como la conclusión de todas las cosas. Y 7 más 7 más 7 sería 7 en el cuerpo, 7 en el alma, 7 en el espíritu, 21. ¿Qué dice acerca la Biblia de aquella mujer que tenía una joroba y que no podía enderezarse y ver hacia arriba, sino que solamente podía ver hacia abajo, que estaba atada por Satanás por 18 años? El número 18 es lo contrario al número 21, porque 18 es 6 más 6 más 6. O sea que, ¿cuál es el número de la bestia? 666. ¿Qué significa eso? Que está lleno de imperfecciones humanas. Entonces, ¿cómo nos quitamos las imperfecciones? Dándonos, sirviéndonos los unos a los otros. Entonces, mire lo que dice Romanos 15:14. Sean capaces de amonestarse, de llamarse la atención los unos a los otros. No estén hablando mal los unos de los otros. Dice Santiago 4:11. Primera de Pedro 4:8 dice, sean fervientes en vuestro amor los unos para con los otros. Sean hospitalarios, dice Primera de Pedro 4:9. 4:10 de Primera de Pedro dice, sírvanse los unos a los otros por medio de los dones que han recibido. Primera de Juan 1:7 dice, tengamos comunión los unos con los otros. Colosenses 3:9 dice, no se mientan los unos a los otros, vivan en la verdad. Y mire todo lo que sucede cuando todas estas cosas se ponen en práctica. Después dice, sean miembros del mismo cuerpo los unos de los otros en Efesios 4:25. En Efesios 2:18 dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre. O sea, todos unidos en Cristo tenemos nuestra entrada al Padre. Segunda de Corintios 13:12, saludaos los unos a los otros con un beso santo. Romanos 15:7, acéptense los unos a los otros. Romanos 15:5, tened el mismo sentir los unos para con los otros. Romanos 14:13, ya no estén juzgándose los unos a los otros. Romanos 12:5, sean miembros del cuerpo de Cristo los unos y los otros, individualmente, sabiendo cada quien la función que tiene dentro del cuerpo. Entonces, aquí hay un punto muy importante. ¿Será que nosotros realmente nos estamos sirviendo de los demás o estamos sirviendo a los demás? Ahora, cuando nosotros analizamos eso, nos damos cuenta que uno de los problemas serios es que dentro del hogar no nos enseñan a servir correctamente. Muchas veces en el hogar no tenemos responsabilidades o no les damos responsabilidades a nuestros hijos, o cada quien no cumple con la responsabilidad que le toca. El padre tiene responsabilidades de padre, la madre de la madre, los hijos de los hijos, y esas responsabilidades nos obligan, nos demandan un servicio. Digamos que el servicio que le demandamos a nuestros hijos es que cumplan con sus responsabilidades en la casa y con sus estudios. El padre, las responsabilidades del padre es proveer, trabajar, traer dinero a la casa. Las responsabilidades de la madre es ayudar al papá en la crianza de los hijos, y si también ella tiene la prioridad de trabajar, pues que trabajen y ambos se complementan. Entonces, cuando tenemos esa familia le enseña a servir también a sus hijos, cada quien con lo que toca. Entonces, hay un punto bien tremendo, porque
hay diferentes tipos de familias. Hay familias nucleares, que son la de papá, mamá, hijos. Eso es una familia nuclear. Pero ahí hay una familia extensa donde también viven en la misma casa abuelitos, tíos, primos y todo. Entonces ya es una familia más extensa, pero de todos modos es familia. De ahí hay una familia monoparental, que es la que solamente tiene un miembro, digamos, una mamá y básicamente sus hijos, ¿verdad? Una familia reconstituida, compuesta, es la de tus hijos, mis hijos y los nuestros. Es una familia reconstituida de un segundo matrimonio. Y tenemos una familia unipersonal, solamente la compone una persona. Pero ahora se está dando una familia que se llama la familia cyborg, que es la familia conectada a una máquina, una familia que se maneja básicamente sus situaciones con la inteligencia artificial, puede ser con un robot, puede ser con diferentes circunstancias que ya no provienen de un afecto biológico, también de un afecto sentimental, sino que viene básicamente de una relación con una máquina. Eso se está dando cada vez más y no cabe duda que de todo esto se va a sacar una generación que probablemente sus relaciones interpersonales van a estar a un nivel muy bajo. De ahí tenemos que en Efesios 3:15 dice, por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y en la tierra. Entonces, lógicamente acá esta serie de versículos que les voy a leer a continuación son muy profundos porque hablan de arraigamiento, cimentación, capacidad, comprensión, y todo eso es lo que se toma como una riqueza familiar cuando realmente la gente está arraigada a su familia, cimentada en amor a su familia, capaces de comprender a su familia. Entonces, todo esto entendemos que está centrado en que tomamos el nombre del Padre, que es el Padre de todos, el Padre de los Espíritus. Dice acá, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toman nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, uno, con poder, dos, en el hombre interior, o sea que haya un cambio dentro de nuestro corazón, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Entonces, una vez que Cristo está en nuestros corazones, nos hacemos servidores. No podríamos nosotros decir que tenemos a Cristo si no nos damos a los demás, porque realmente el ejemplo que Cristo nos dejó fue la entrega en la cruz del Calvario por todos nosotros. Entonces dice, a fin de que arraigados, uno, cimentados en amor, dos, seamos plenamente capaces de comprender, tres, con todos los santos cuál es la anchura, longitud, profundidad y altura de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Ahora imagínense, ¿cómo podríamos nosotros entender la anchura del amor de Cristo? La longitud, la profundidad de ese amor. Fíjese que el apóstol Pedro, habiendo caminado 3 años y medio con el Señor Jesucristo, cuando el Señor le preguntó, ¿me amas? Le dijo, solamente te quiero, Señor. Este punto es bien importante porque a veces las iglesias dicen, tienes que amar al Señor para servirle. Pues Pedro no lo amaba, lo quería. Y aún así el Señor lo puso a servir para que pastoreara a su rebaño. Dios lo que quiere es agarrar esa lucecita de amor que tienes y aumentarla. En la medida que tú vayas aumentando tu nivel de amor, te vas a dar cuenta cuán servidor te vas volviendo. Mientras más amor tengas, más servicio prestas. Mientras más grande va aumentando tu amor, mejor servidor te vuelves. Entonces, dice aquí, fíjate los ataques al padre de familia, que es el Señor. Porque si en algún momento a ti te atacan, debes de saber que antes de haberte atacado a ti, atacaron a tu padre. Y antes de haberte atacado a ti, al haber atacado a tu padre, si pudieron atacar a tu padre, ¿cómo no te van a atacar a ti? Entonces, oiga lo que dice Mateo 10:25. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Entonces, una de las cosas que en algún momento nos quieren es insultar, decir que somos corruptos, decir que somos
básicamente, pues también, entre comillas, Belcebú, que el Señor reprenda al enemigo. Belcebú es el príncipe de las moscas y las moscas corrompen. Entonces, un ataque hacia nosotros los ministros, hacia nosotros los siervos, es que nos digan que somos corruptos cuando no lo somos. Pero ¿qué pasaría si en algún momento lo somos? ¿Cuánto grado de corrupción puede tener cada persona de la tierra? Pues quiero decirles, sinceramente, que el Señor está peleando con nuestra corrupción. Y lo bueno es que nuestra corrupción ha estado saliendo y se está yendo, yendo, yendo de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro corazón, porque estamos siendo limpiados de lo corrupto que éramos cuando no teníamos al Señor Jesucristo. Pero desde que lo tenemos, nuestra vida ha ido cambiando, 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 sacando a un lado todo lo que es esa basura, todo. Por eso es que Pablo, el apóstol, decía, todo aquello lo he considerado como basura. Dentro de la evolución de un ministro pasa por diferentes procesos. Al principio, dice Pablo, de los pecadores el primero soy yo. Después dice, hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no lo hago. Después dice, pensaba como niño, actuaba inmaduramente. Después empieza a decir, todo esto lo he considerado como basura por amor de Cristo. Después dice, ya crucificado con Cristo estoy. Después dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tercero, ya cuando ya va finalizando, dice, he terminado la buena batalla, he ganado la fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ese hombre no fue Pablo el perito arquitecto de la noche a la mañana, sino que se fue descongestionando de todo lo que no le servía. Nosotros, para dar un buen servicio, en la medida de nuestra limpieza, nuestro servicio va a ser aún más excelente. Oiga lo que dice acá Mateo 13:27. Los siervos del padre de familia le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Ahora, yo me pregunto, ¿quiénes son los enemigos de tu casa? ¿Quiénes son los enemigos que quieren en algún momento entorpecer tu servicio hacia los demás? ¿Quiénes te quieren amargar para que tú no te entregues a los demás? ¿Quiénes quieren evitar que tú te des como te debes de dar, con todo tu corazón y con tus fuerzas, tanto normales como espirituales? Algunos dicen, hermanos, tenemos que operar en las fuerzas del Espíritu, pero no siempre. Ve con esta tu fuerza, le dijo el Señor a Gedeón, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te estoy ordenando yo eso? Y después, ya cuando aquel vino con todo el ejército convocado, le dijo, bueno, entonces ahora vamos a hacerlo con mi fuerza. Vamos a escoger a los fieles. Pero ya la fuerza de Gedeón había sido empleada. ¿Qué significa eso? Que Dios ama al diligente. Dios quiere trabajar con el que está dispuesto a trabajar. El perezoso al Señor no le gusta, porque esta es la hora, dijo el Señor Jesucristo, en la cual mi Padre y yo aún trabajamos. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué puede impedir que tú puedas prestar un buen servicio al Señor? La cizaña. ¿Qué es la cizaña? Entorpecer o querer amargar el valor tan lindo que tú tienes cuando estás sirviéndole a Él. De ahí dice, el que siembra para su carne, de la carne segará. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará. Entonces no nos cansemos, pues, dice la palabra, de hacer el bien, porque a su debido tiempo vamos a segar, vamos a cosechar, si no desmayamos. ¿Qué es lo que quiere la cizaña? Que desmayemos. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que no desmayemos. Si en algún momento te han estado diciendo, no sirvas en la iglesia, ¿para qué vas a servir? ¿Para qué vas a ofrendar? ¿Para qué vas a hacer esto? ¿Para qué vas a hacer lo otro? Esa persona no está queriendo hacerte un bien. Porque cuando tú estás sirviendo, si no tienes la recompensa aquí en la tierra, la vas a tener en el cielo. Pero no solamente eso, la vas a tener con tu familia. Les vas a enseñar a tus hijos que eres una persona responsable. Y también, como eres una persona responsable, entonces les vas a entregar un legado de servicio en la iglesia, un legado de consistencia, de arraigamiento, de cimiento, de fortaleza espiritual. Por eso es que dice la palabra, todo escriba es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. El padre servidor tiene que estar continuamente aconsejando a sus hijos, aconsejándolos de su vida, aconsejándolos de sus experiencias, aconsejándolos de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando tenemos eso, entonces el padre se convierte en un labrador.
el cual planta una viña. Dice Mateo 21:33, hubo un hombre, padre de familia. Nos vamos a comer. A comerciales. Seguimos adelante con más buenas nuevas para ti. Este tema está por demás interesante. Realmente les queremos agradecer a ustedes por estar en nuestra sintonía. Qué bueno que no se movieron de allí. Algunos que tuvieron que hacer algo, algunos ya están sirviéndose un cafecito a esta hora. Esperamos que Dios les bendiga. Estamos teniendo este programa muy especial, Siervos Humildes o el Siervo Humilde, y estamos con el apóstol Fernando Campos desde la bella San Francisco, California. Les queremos comentar que este programa, como muchos otros, son patrocinados y llegan a usted gracias a los Gedeones de Sión, quienes con una ofrenda mensual y con sus oraciones hacen posible esta programación. Gracias a Dios llevamos ya 15 Gedeones de Sión del segundo escuadrón y eso nos alegra muchísimo. Les damos a ustedes las gracias y les bendecimos desde acá, desde cabina. Apóstol, continuamos con este precioso tema. Realmente es un tema muy amplio, pero sabemos que usted con su sabiduría pues lo está llevando muy, podríamos decir, por el camino para que nosotros lo podamos entender. Ya tenemos varias preguntas, así que, apóstol, continuamos con usted. Gracias, Luisito. Solamente para terminar, porque se me fue el tiempo, fíjate. Increíble. Cuando sentía iba, pero solamente para terminar con el último versículo. El tema se desarrolla en el sentido de que el padre de familia viene a ser el ejemplo de servicio. Y el padre de familia no es nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y a él le llamaron Belcebú. Pero cuando nosotros vemos la palabra padre de familia en la Biblia, nos damos cuenta de la labor tan hermosa que tiene que hacer un padre para enseñarles a sus hijos a servir. No a gritos, no a golpes, no a insultos, sino que él presentándose como un ejemplo de servicio y de entrega para su hogar. Entonces termino con esto. Oíd otra parábola, dijo. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Es interesante cómo aquí hay varias cosas que hace, pero cuando dice se fue lejos es el principio de la delegación, que muchas veces uno le entrega a otra persona el trabajo que en algún momento tiene que ser complementado. En ese sentido, labradores. Eso no significa que sea malo, porque nosotros vamos a dejar a nuestros hijos a la escuela y ahí entran en juego otros labradores, pero puede ser que esos labradores, en lugar de aumentar el trabajo que nosotros hicimos, hagan que se venga abajo. Entonces hay labradores buenos y labradores malos, pero el objetivo más importante es que el padre de familia plante viña en su hogar, y eso significa que sea el motivo del gozo en su casa y no de la amargura. Ahí me quedo. Ahí vengan las preguntas en el nombre de Jesús. Amén, apóstol. Pues qué bueno, porque tenemos muchas preguntas y realmente estamos sorprendidos porque el enfoque es diferente. Por eso este programa se llama Rompiendo Estructuras, porque a veces uno tiene cierto pensamiento, cierto paradigma de algunas cosas que nos han enseñado o que nosotros hemos investigado o que hemos aprendido con el paso del tiempo, y aquí estamos rompiendo esas estructuras de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Empiezo con una pregunta de Josué López en Sauget. Dice, ¿por qué nos dice el Señor que somos siervos inútiles en la parábola de los talentos? Ya que realmente los siervos que fueron fieles hicieron mucho más. ¿O qué tanto espera el Señor de nosotros en el tema del servicio? Oh, sí. Mira, el Señor siempre te va a pedir más. Vistes una talla, te va a pedir una más alta. Se lo hizo ver al joven rico cuando le dijo, eh, vende todo lo que tienes, ven y sígueme, ¿verdad? Pero antes de eso le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, ustedes conocen el pasaje. Él le dijo, bueno, obedecer los mandamientos. Eso los obedezco desde mi juventud, dijo él. Bueno, te voy a probar con el primero. Ama al Señor sobre todo lo que tengas. Ok, ¿quieres dejar todo lo que tienes para seguirme a mí? Y se entristeció porque no pudo cumplir el primero de los mandamientos. Entonces, el Señor siempre te va a demandar más. Si te pide caminar alguien te pide caminar con el una mía, camina dos.
Entonces, esto es que los siervos inútiles son aquellos que solo hicieron lo que debían de hacer. Ese es el parámetro de lo que dice el Señor. Pero ya los que son fieles, los que dan más allá, los que dan la milla extra, aparte de lo que se les pidió, esos son los que son valorados como útiles. Entonces, en este sentido, estas enseñanzas se tienen que tener en casa. No debemos de permitir que nuestros hijos sean flojos, sino que enseñarles a que tienen que dar más allá. Todos. Mamá da más, papá da más, hijos dan más. Amén. Muchas gracias, apóstol. Tengo aquí una pregunta más de Ronnie en Anaheim. Dice, ¿qué hacer cuando uno le da confianza a un siervo, pero éste, en lugar de hacer bien las cosas, defrauda la confianza de la persona que ha delegado o ha abierto su corazón a estas personas y que los ha defraudado? La correspondencia, no devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición. Si alguien hizo mal su trabajo, haz tú bien el tuyo. Y no le devuelvas lo mismo que hizo, porque entonces tú te estás haciendo partícipe y te estás haciendo como él. Eso se le llama en cuanto en cuanto a la esclavitud, se le podría llamar la genética del opresor o la genética del abusador. Me abusan, entonces yo llego a un momento en que también me vuelvo abusivo. Entonces, no, hay gente que va a quedar mal. Lo importante es que no seas tú. Hay gente que te va a quedar mal. No le devuelvas mal por mal, porque si no te vuelves igual que él, sino que responde al contrario. Es la ley de los contrarios. Alguien te hace daño, bendícelo. Entonces tú no te vas a hacer partícipe ni vas a llegar a ser igual que él, sino que al contrario, vas a dar tu mejor versión. Ahora, pastor, ¿no cree usted que hay algunas personas que se aprovechan de esto y que a veces abusan de la situación? Totalmente, totalmente. Como abusaron de José, como abusaron de la reina Esther, como abusaron de Daniel, como abusaron de los héroes de la fe. Pero al final la recompensa, ellos van a tener su recompensa, pero sería terrible que tú también tuvieras tu recompensa por actuar igual que la gente que te hizo daño. Tienes que guardar tu corazón, tienes que protegerlo, pero tienes que saber también de que no está bien que tú te hagas partícipe y te vuelvas un vengador del mal que te hicieron, porque entonces el que queda también con mal en su corazón eres tú. Y tú lo que tienes que hacer es despojarte de eso. Gracias, apóstol. Muy amable. Tengo aquí un comentario de Marisol Taracena. Dice, los siervos últimamente han cambiado el concepto real de ser servidor. Tal parece que el siervo se vuelve amo. ¿Qué opina usted del comentario, apóstol? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay gente que es abusiva, hay siervos que, de hecho, los labradores que habla esta palabra, cuando llegaban mensajeros del padre de familia, los maltrataban y cuando mandaron al hijo lo mataron, ¿verdad? Entonces, sí, hay siervos malévolos, pero como repito, o sea, lo importante es que los malévolos no seamos nosotros, ¿verdad? Sino que guardemos nuestro corazón ante la maldad, porque si la maldad te abarca y entonces también tú dices, yo también voy a golpear, yo también voy a hacer, ya, ahí básicamente la maldad cumplió su propósito también contigo. Y eso es lo que el enemigo quiere. Gracias, apóstol. Fíjese que aquí hay una pregunta muy interesante. Es una pregunta y a la vez siento yo que es un comentario. Dice, ¿por qué muchos se agarran de la historia de Marta y María, dejando a un lado el servicio que ofreció Marta y dándole más importancia a lo que hizo María? Pareciera ser de que allí le dan la puerta abierta a las personas para no servir o para menospreciar el servicio. Esta pregunta la manda Marta Saldaña, tocaya de Marta. Excelente pregunta, excelente. Bueno, la realidad es que el servicio no era el malo, sino que la forma en que se estaba sirviendo. Afanada y turbada estás, Marta, con muchas cosas. Afanada y turbada. Entonces el servicio no era el malo. Servir no es malo. ¿Cómo sirves es el problema? Y entonces, en ese sentido, ella no estaba sirviendo bien. Por eso fue, pues, amonestada por el Señor, ¿va? Por la forma en la cual estaba sirviendo, no porque el servicio fuera malo.
O sea que al final de cuentas no es tanto el hecho de, o sea, algunos se han agarrado de eso, ¿verdad? Porque dicen, no, es que es mejor estar cerca de Dios para no servir. Realmente así siento yo el No, concepto. y en la iglesia yo lo he explicado de esta manera. Sí, ¿verdad? Hay gente que sirve en niños, sirve en alabanza, sirve en doctrina y sirve en la cafetería. Ujú, Ahora yo me pregunto, ¿cuándo se sentaron a oír palabra? Nunca. sí. Todo el tiempo estuvieron sirviendo. Entonces, eso no está bien porque al final cuando viene una prueba, lo que lo sostiene a uno es la palabra. Entonces, toda la persona que sirve en 5 departamentos en todos lados y nunca se sienta a escuchar palabra, esa persona podrá amar la iglesia, pero no ama el evangelio. Bueno, gracias, apóstol. Y de hecho eso me lleva a la siguiente pregunta de Marcos en Escondido, California. Dice, ¿cómo puedo saber si estoy sirviendo a Dios por amor y no por obligación? Porque no lo Aunque, haces con carga, no lo haces con carga, lo haces con alegría de corazón, no lo haces incluso por responsabilidad, aunque la responsabilidad es un valor que se genera por el amor que uno tiene. Pero hay gente que le pone más énfasis a la responsabilidad que al amor. Y entonces ahí es donde está la situación compleja. Tú tienes que servir con alegría, con entrega, con disponibilidad. Y cuando tienes ese espíritu, en ese fluir, estás adorando al Señor con el servicio que estás haciendo. Pero si tú haces el servicio enojado porque te toca, con negligencia, ese servicio no es tomado en cuenta porque lo estás haciendo básicamente, creo que ni en la carne, ¿va? Amén. amén. Aunque el hermano Marcos pues complementa su comentario con lo siguiente, que me parece muy atinado el comentario que hace. Dice, aunque es un arma de doble filo, ya que a veces nos enamoramos del servicio y no de Jesús. No, es que ahí está mal, porque realmente el que está enamorado del verdadero servicio, no del servicio anómalo, del verdadero servicio, ese enamoramiento va íntimamente ligado al enamoramiento del Señor. O sea, cuando tú estás enamorado del servicio es porque te enamoraste del Señor, sí o sí, cuando es algo genuino. Ahora hay gente que sentimentalmente dice que está enamorada de su servicio, pero a la hora de ya estar delante del Señor ajustando cuentas, eso solamente fue pasional, no fue realmente espiritual. El que está sirviendo en el espíritu, esa persona tiene que estar enamorada del Señor. No se puede de otra manera, porque el servicio viene a ser una adoración, es un acto de adoración, ¿verdad? Ya. Gracias, apóstol. Por decirte algo, yo conozco personas Ujú, que sirven 10 horas en la iglesia, en un evento, y están ujú. sol a sol, o 12 horas, y están como que sin nada en la última hora. Y uno dice, ¿qué les pasó a estos? Se les acabaron las fuerzas en todo el día. Pero porque están enamorados, están prendidos del Señor y de su obra y de las cosas que sirven para el propósito de Él. Eso es un servicio en adoración, ¿verdad? Aunque realmente, apóstol, habría que tomar en cuenta que muchos pues quedaron, digámoslo así, flaqueando en los tiempos de pandemia, porque como ya no había iglesia para ir o cerraron muchas las iglesias, pues a veces les hacía falta, lo que les hacía falta era el servicio y no la palabra. Correcto, totalmente cierto, así es. Pero en ese sentido, ese servicio era pasional, no era espiritual. Porque si hubiera sido espiritual, el servicio hubiera estado amparado por la palabra. Y lo que pasa es que muchas veces se ampara por decirte algo, no es malo que el servidor ame a su pastor. Es lindo, pero tiene que amar más al Señor, porque hay dimensiones. Estos hombres amaban la luz, pero amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, uno puede amar algo y puede amar uno más otra cosa. Entonces, hay gente que ama la obra de Dios, pero no ama al Dios de la obra. Es diferente. Y tenemos que, y a veces, ¿cómo es? Hay que hablar del Dios de Elías y no del Elías de Dios, ¿verdad? O sea, al final de Claro, cuentas ahí es así está, la ahí situación. está, ahí está, ahí está. Ese es el punto. Ahí está el punto cabal.
Ya. Apóstol, aquí tengo otra pregunta y les quiero recordar también nuestros teléfonos, el 562-401-4070, si ustedes quisieran salir con una llamada al aire o si tienen algún comentario, pueden llamarnos al 562-401-4030. Juan en Chula Vista nos dice, ¿qué significa realmente negarse a sí mismo en el servicio a Dios? Oh, es presentarse uno como la ofrenda. Ya no le importa a uno básicamente los intereses de su propia vida, sino que son los intereses del Señor los que interesan. Eso, los que hemos sido llamados a tiempo completo de una forma sobrenatural, tenemos la bendición de tener esa dicha, de haber dicho, todo se queda atrás y vamos para adelante por causa del Señor. Y es una muerte tremenda, pero dentro de la muerte hay unas señales hermosas donde Dios está presente. Gracias, apóstol. Mire, me parece muy interesante el comentario, bueno, más bien la pregunta de Mario. Él nos dice, ¿realmente dónde se ve reflejado mi servicio en el fruto del Espíritu Santo? Bueno, ¿de qué me sirve a mí, dijo Pablo, hablar lenguas si no tengo amor? Entonces, aquí estamos haciendo dos comparaciones, una en el don y otra en el fruto. El don de hablar en lenguas, el don de discernimiento de espíritus, de sabiduría, de ciencia, el don de fe. ¡Wow! 18 dones en total. ¿De qué te sirve tenerlos si no tienes amor? Entonces, amor es el fruto. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos distinguir en que estamos haciendo las cosas bien? En que tenemos que ver el fruto primero. Ok, ¿de qué me sirve estar sirviendo si no tengo gozo? ¿De qué me sirve estar sirviendo si no tengo paz? ¿De qué me sirve estar sirviendo si no tengo templanza? ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros atravesamos ese corte, nos damos cuenta que hay mucha gente que va más por los dones que por los frutos. Y se asombran cuando una persona tiene un gran don, pero no se asombran mucho cuando tiene un gran fruto. Por ejemplo, es impresionante el don de profecía. ¡Wow! ¡Hala! Ese hermano, ¡wow! Sí, Tiene el don de profecía. ¡Hala! ¡Qué tremendo! Pero es un amargado, por ejemplo. Entonces no tiene gozo. Entonces no tiene fruto. Tiene don, pero no tiene fruto. ¿Verdad? ya. Entonces muchas veces hay mucha gente que se deja apabullar por los dones, pero dice, por sus frutos los conoceréis, no por sus dones, por sus frutos. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Que hay gente que, wow, impresiona, pero por ejemplo el don de sanidad impresiona mucho, pero esa Sí. gente que tiene el don de sanidad muchas veces es una terriblemente amargada, ni siquiera amor tiene. Entonces, Sí, interesante, apóstol. Realmente sí nos deja aquí pensando realmente que mucha gente ahí sí que busca los dones, pero realmente lo más importante son los frutos al final de cuentas. Si no estamos dando frutos, de nada sirve todo lo que tenemos. Son 12 frutos. Entonces, Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, fruto de labios que confiesan su nombre, justicia y verdad. 12 frutos. Sí. Bueno, me aumentó la lista, apóstol. Tenías que eran Gracias. 9. No, no, Sí. no. Es que la teología antigua decía 9, pero cuando tú Ajá. estudias realmente en el Nuevo Testamento, son los 9 que aparecen, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y ahí aparecen los 9. Pero aparte de esos 9, aparecen otros 3. Fruto de labios que confiesan su nombre, ese es uno. Justicia es otro, el fruto de justicia y el fruto de la verdad. Entonces, estos son los 12 que concatenan con los 12 frutos del árbol que le da vida a las naciones, que está en el libro de Apocalipsis. Uno por cada mes del año. Así que mi estimado oyente, mi estimado televidente, tome en cuenta que hay 3 frutos más, que sería el fruto De labios que de confiesan su labios nombre, que confiesa su nombre, justicia el de y verdad. justicia y el de verdad. ¡Wow! Muy interesante, hemos aprendido bastante el día de hoy y también, vamos a ver, Mirna nos hace esta pregunta. ¿Cómo define la Biblia el verdadero servicio a Dios y según la enseñanza de Jesucristo,
¿Cuál es la esencia del servicio? Una, nada más, entrega total, entrega. El servicio es ofrenda, simple. El que ofrenda se entrega. ¿Qué entrega en una ofrenda? Horas de trabajo. Él está trabajando y llega, agarra $20, $10, lo que sea en su corazón y lo pone ahí, está entregando horas de trabajo. Esa persona que se entrega de esa manera empieza a entregarse de otras maneras cada vez más grandes, hasta que se entrega a él, dice, dejo todo por causa del Señor y ya vivo por fe, ya estuvo. Ujú. Y ya se entregó. Y es un proceso de desprendimiento de lo secular para entrar dentro del fluir de lo que Dios quiere para uno. Entonces es entrega, el servicio es entrega, la ofrenda es entrega, la vida en el Señor es entrega, porque Él se entregó. Entonces no podríamos ser semejantes a Él si nosotros no nos entregamos. Y Él viene por una iglesia semejante a Él. Tiene que ser semejante. Si Él es humilde, la iglesia no puede ser orgullosa. Si Él es dadivoso, la iglesia no puede ser tacaña. Si Él es perdonador, la iglesia no puede ser rencorosa. O sea, semejante a Él. Tiene que ser semejante. Hueso de mi hueso, carne de mi carne, dijo Adán. Gracias, apóstol. Julio nos pregunta, nos sintoniza, nos manda saludos desde Los Ángeles y dice, ¿cuál es la diferencia para usted, apóstol, cuál es la diferencia entre servir a Dios y simplemente trabajar en la iglesia? Bueno, la diferencia es abismal, abismal, porque cuando sirves a Dios, te vas muriendo. El grano de trigo no puede dar fruto si no muere y cae a tierra, dice la palabra. Entonces, servicio a Dios es muerte, porque Ujú. dice la Biblia, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, puro y santo, que es vuestro culto racional. Y sacrificio es muerte. Entonces, cuando estás muerto, tú ves a un muerto, lo insultas, Ujú. no te dice nada. Puedes en algún momento hasta agarrar a patadas la caja que el muerto no se va a levantar porque está muerto. Entonces, Claro. el que sirve al Señor, el que sirve al Señor muere, muere así, fácilmente, porque está sirviéndolo a Él. Y la forma es, como Él la pide, es muerte. ¿Para qué? Para que tengas vida y vida en abundancia. La muerte se convierte en vida y en una vida llena de abundancia. Significa lo siguiente: si estás sirviendo y no tienes tu recompensa en la iglesia, ni te preocupes. La recompensa va a llegar de un lado o de otro, o en otro campo, en otro lugar, pero la recompensa va a llegar. No te vas a quedar sin recompensa. Eso es seguro 100%. El que muere da mucho fruto. El que no muere y está pataleando es el que sirve nada más en la iglesia, pero está enojado porque el hermano, que porque el fulano, que porque no llevó lo que tenía que llevar. No, no, no. Que no te quiten tu paz nadie ni tu gozo. Da con alegría lo que se necesita y busca soluciones a los problemas, porque ese es el servidor que va a triunfar dentro de la obra. Gracias, apóstol. Tengo una pregunta que está muy bonita. Ojalá nos dé chance de poderla responder, como es debido. Dice Emanuel la pregunta: ¿puede el servicio sustituir el diezmo económico? Y a la inversa, ¿puede sustituir el diezmo económico y las ofrendas el servicio? No, son dos cosas diferentes. Pero tenéis que tomar en cuenta algo. ¿Estás trabajando o no estás trabajando? ¿Estás teniendo ingresos o no estás teniendo ingresos? Si tú tienes ingresos, de tus ingresos, el diezmo tiene que ser entregado como parte de lo que tú has recibido. Hay un libro que es el libro de Malaquías, Ujú. donde aparece acerca del diezmo. Fíjense que normalmente agarran el pedazo donde los que no diezman son ladrones, ¿va? Pero Ujú. eso es la forma más sencilla de entender el libro, pero la realidad es que no es así, sino que realmente entender el libro es que la profecía que da Malaquías se le llama una profecía que en español significa peaje, Ya. peaje, como que tú vas en un puente y Sí. tienes que pagar algo para pasar. Esa es la profecía que aparece, el tipo de profecía que aparece en el libro de Malaquías.
Entonces, eso es referente a lo que tú percibes. Me gustaría ampliar el tema enormemente Sí, y lo que vamos a hacer, Luisito, es que podemos hablar del diezmo la siguiente semana, el claro que martes, sí, apóstol. ¿verdad? Para poderlo aclarar ahí más ampliamente. Sí, Pero es una pregunta. sí, está muy interesante porque sí se puede reemplazar uno por otro, ¿no? Porque al final de cuentas hay personas que piensan eso, que al dar el diezmo ya no necesitan servir, o a la inversa, algunos que sirven ya no necesitan dar el diezmo. Pasa mucho eso. Dos cosas distintas. Mis estimados amigos, mis estimados hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Apóstol, gracias por habernos acompañado y por su sabiduría, por lo que el Señor le ha regalado. A nombre de Radio Sion, les queremos agradecer también a los Gedeones de Sion y también a todos los que colaboran con Radio Sion. Andrés Chan en los controles, un servidor Luis Emilio Martínez, les dice hasta la próxima. Recuerde, martes, Rompiendo Estructuras. No se trata solo de escuchar, sino de transformar. Esto fue Rompiendo Estructuras. Cada mentira que cae abre paso a la verdad y cada estructura que se rompe trae libertad cuando se establece la palabra como máxima autoridad. Hasta nuestra próxima emisión, donde seguimos siendo transformados por la palabra, guiados por el Espíritu. Rompiendo Estructuras.